Bienvenidos a Martes Saludables. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a muchísima gente en el mundo, que son las enfermedades cardiovasculares. Pero adivina una cosa, hoy vamos a hablar específicamente sobre las enfermedades cardiovasculares en las mujeres, porque acá creíamos que a las mujeres esto no nos pasa mucho, que más bien les pasa a los hombres, pero la verdad es que no. Y tengo una información súper importante para darte con una invitada que por supuesto es una autoridad en enfermedades cardiológicas para la mujer. La doctora María Teresa Vivaldi es cardióloga clínica y directora del programa Corrigan de salud cardíaca de la mujer en el Massachusetts General Hospital de la Universidad de Harvard y además es profesora adjunta de la Universidad de Harvard. Doctora Vivaldi, muy bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tenerme. Doctora, empecemos por esta creencia que tenemos las mujeres de que las enfermedades cardiovasculares no nos pasan, en cambio que, no sé, por lo menos desde mi punto de vista, cada rato veo una mujer con algún problema de cáncer, ¿no? Cáncer de útero, cáncer de mamas. Claro, es importante saber que la enfermedad coronaria o la enfermedad cardíaca es igual en la mujer que en el hombre. Eso es lo primero. O sea, igual. Eso que no le da enfermedad cardíaca a la mujer, eso no existe. Eso es totalmente falso. Incluso si usted mira el cáncer del pecho, cáncer de la mama, y lo compara con el cáncer con la enfermedad coronaria es más de 3 veces más frecuente en la mujer. Más de 3 veces. Más de 3 veces. Y incluso si usted acumula todos los cánceres en la mujer, incluido el cáncer del útero, la equivalencia es nada que ver, como dicen. O sea, la enfermedad coronaria es mucho, mucho más frecuente que todos los cánceres juntos. Bueno, y entonces empecemos por los factores de riesgo, ¿no? Para entender cuáles son los factores de riesgo ya en una mujer, y me gustó mucho porque vi una información suya sobre el factor de riesgo en la mujer latina específicamente, ¿no? Cuéntenos un poco cuáles son esos factores de riesgo. La diabetes es prevalente en la mujer latina. Entonces, es muy importante saber ciertos números, ¿ok? Número 1, el azúcar en la sangre. Todos estos son muy fáciles. Usted va donde su doctor y le dice, ¿me puede chequear cuál es mi azúcar? Pero si no lo chequea, no va a saber nunca, ¿ok? La presión arterial, muy importante. El matador silencioso. Uno se siente bien, pero mientras tanto está inflamando en los vasos que irrigan el cerebro, dando un derrame cerebral, el corazón, un ataque al corazón, los riñones, insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca. Y cuando hablamos de la presión arterial, estamos hablando de la alta, no de la baja. La baja no es un problema, ¿verdad? Exacto. La baja no es un problema cuando se trata de la enfermedad del corazón. La alta es la que va a dar problemas, no solo ataque al corazón, pero derrame cerebral e insuficiencia renal. ¿Y cuándo se considera qué números son altos en la presión arterial? Entonces, la presión arterial debería ser 120/80. Cualquier cosa sobre 120/80 y sobre todo el 120 es la sistólica, la top, la de arriba. Eso es para preocuparse y debería ser tratado. Porque es una cosa tan fácil de tratar y puede prevenir algo terrible. Ok. Entonces, ¿y de diabetes, de números de azúcar en la sangre, cuáles serían los...? Claro, son 2 cosas ahí. Una es cuál es el nivel sanguíneo en la mañana de azúcar, y eso debería ser menos de 100, ¿ok? Pero más importante es la A1C, que es un examen de sangre, A1C, examen de sangre que nos dice cuán bien ha sido su azúcar controlado en los pasados 3 meses. Entonces, ese es un mejor diagnóstico. ¿Y ese es un estudio de sangre normal? Normal. Normal. El médico se lo puede hacer en cualquier oficina. Pero claro, no es de rutina, digamos. No es una rutina. Si usted no pregunta, yo lo hago como parte de cada enfermo cardíaco. Lo hacemos porque si usted es diabético, tiene 50% chance de tener enfermedad coronaria. Entonces, por eso para nosotros como cardiólogos es muy importante saber si el paciente tiene diabetes.
Ah, perfecto. Bueno, entonces hablábamos de la diabetes, hablábamos de la presión arterial. ¿Algún otro factor de riesgo? El colesterol. Entonces, el El colesterol, colesterol. claro, y otro, igualmente, examen de sangre. ¿Okay? Y Ajá. el colesterol total debería ser menos de 200, pero más importante es el LDL. ¿Okay? Es un tipo de colesterol y ese debería ser menos de 130 y preferentemente menos de 100. También otro examen de sangre que puede ser hecho en cualquier oficina. Entonces, tenemos de momento esos tres factores de riesgo. ¿Alguno más? ¿La genética, por ejemplo, en la familia? Claro, la familia, pero es bien específico de la familia. Se pregunta, ¿su papá, hermano o hijo han tenido angina de pecho, que significa dolor de pecho, o ataque del corazón antes de los 55 años? Esa es la importancia, porque la enfermedad coronaria es tan frecuente que muchos vamos a morir de enfermedad coronaria al final de la vida, ¿ya? Claro, Pero claro, la claro. importancia para mí cuando veo a un paciente es, pasó esto en su familia, en los hombres antes de los 55, en las mujeres antes de los 65. Entonces hablábamos de la diabetes, evidentemente también hablaríamos del sobrepeso, ¿no? El sobrepeso, claro. Y el sobrepeso es muy, muy importante, ¿no? Muy importante. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca en Estados Unidos, puedo contar que la enfermedad coronaria bajó mucho cuando la gente dejó de fumar. Porque el fumar es terrible y como ustedes saben, en nuestros países, no sé todavía cuánto se fuma, pero se fumaba mucho cuando yo me vine para acá. Sí. Cuando eso terminó, o cuando eso bajó, la frecuencia de enfermedad coronaria también bajó. Pero, ¿qué pasó? Empezó a subir de nuevo. ¿Por qué? Por el sobrepeso. Pero también la inactividad. Y también quería preguntarle cuáles son los síntomas. ¿Cómo tenemos que saber si tenemos que ir al doctor a vernos cardiológicamente o no? A ver, cuéntame. Entonces, los síntomas, el primer síntoma es dolor de pecho, ¿ok? Que es lo mismo que en el hombre. Segundo, una extrema fatiga, ¿okay? Sobre todo en las viejitas. A veces se puede presentar solamente con eso. Dificultad respirando, es muy importante también. O sea, el dificultad respirando y el dolor de pecho van juntos. Esos dos son los más importantes. También, doctora, escuché de su parte que me gustó mucho un tema de que las mujeres llegamos a la sala de emergencias. A ver, cuéntelo usted. Claro. Entonces, 2 horas más tarde que los hombres. Las mujeres vamos 2 horas más tarde a la sala de emergencia. A la sala de emergencia, claro. No, y otra cosa, hicieron un estudio en Nueva York que le preguntaron a mujeres, ¿usted llamaría al 911, que es el número que llamamos cuando hay una emergencia? Y 39% solamente dijeron que sí. O sea, podrían estar teniendo el ataque al corazón y no llamarían al 911. Más del 60% de la gente. Es de loco. Entonces tenemos esta tendencia de no dejarlo pasar, de no preocupar, de empezar a preocuparnos de nuestra familia, de todas nuestras cosas, pero no de nosotras mismas. Que si no nos preocupamos de nosotros, no podemos preocuparnos de ellos. Es como cuando estamos en el avión y se cae el oxígeno, primero se lo tiene que poner uno y después al niño, porque si no, no puede no revivir y no ser posible ayudar a su hijo. Doctora, usted que es profesora en la Universidad de Harvard, ¿qué diferencias encuentra? Además, primero se graduó en Chile como médica, por lo cual cuando llegó a Estados Unidos tiene que hacer como la carrera prácticamente de cero, ¿no? O sea, o más o menos, ¿no? ¿Qué diferencias encontró? ¿Por qué es que se pide esa revalidación tan estricta que pide Estados Unidos con respecto al tema médico? Sí. La verdad que no estoy segura por qué lo hacen así, porque no debería ser, porque la verdad que la educación que recibí en Chile fue fantástica. No sé si es para el idioma, o sea, quieren clasificar diferentes cosas para ver cómo uno trabaja, pero la verdad es que yo me vine recién recibida, así que yo no hice residencia o nada en Chile. Claro. Entonces yo lo hice todo acá. Lo más importante que podemos hacer es la prevención. ¿Sí?
O sea, volviendo a los puntos que hablamos, si todo el mundo tomara eso, no tendríamos tanta enfermedad coronaria. O sea, es tan importante que cada uno ponga de su parte. Para mí, yo veo muchos pacientes que el padre ha muerto súbitamente, la muerte súbita por enfermedad coronaria, y empiezo de inmediato a hacer un proceso de ver cuánto calcio tiene, cuántas placas tiene, cuánto es el colesterol. Otro dato importante es la lipoproteína A, esa también puede predisponer a enfermedad coronaria. Lipoproteína A, si es alto. ¿No? ¿Y cuál sería el nivel alto? Es como más de 30. Bueno, voy a poner menos de 30 acá en mi cuadernito, porque después de hablar con usted me voy a ir a ver mis exámenes clínicos desde otro punto de vista, y entonces si no, ya sé con quién ponerme en contacto, si estoy de esos síntomas de algún numerito que no me coincida muy bien. Bueno, doctora, le agradezco muchísimo por esta clase de cardiología para la mujer en un momento que es tan importante, porque yo creo que si antes las mujeres usábamos 20 sombreros, ahora usamos 40, ¿no? Se nos han duplicado, y eso me imagino que el estrés, el colesterol, la tensión arterial, el poco ejercicio, el comer mal, el no atendernos, me parece que también debe ser un tema más de hoy en día que de hace 10 o de hace 20 años, por supuesto. Así que muchísimas gracias, y la esperamos aquí otra vez. Y a ustedes también, en Martes Saludables, ya saben, tenemos este tipo de doctores que nos enseñan generosamente a cuidar nuestro cuerpo y a cuidar nuestra salud, que al final es lo único que tenemos, porque todo el resto puede desaparecer en un segundo.